Vamos a meditar, hermanos, en la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 17. Jesús está hablando con Dios el Padre y ha comenzado esta oración, que es todo el capítulo 17, con una introducción prácticamente en el versículo 1 al 5, donde ha manifestado que ya ha terminado su obra, ha culminado su obra, le pide al Padre que sea que lo glorifique, ¿no?, con aquella misma gloria que tuvo desde antes que la tierra, el mundo fuese hecho. Luego ya desde el versículo 6 hasta el final ya es la oración en sí de Jesús, en la cual hace ciertas peticiones al Padre por la iglesia, por los discípulos en ese primer momento. Y comenzamos ya en el versículo 6, donde Jesús prácticamente los presenta a sus discípulos. Versículo 6 dice así: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Está presentando a sus discípulos. A la iglesia seríamos nosotros también, los seres humanos que hemos estado en el mundo, ¿verdad? Somos parte del mundo, fuimos parte del mundo, parte del sistema del mundo, parte de la condenación del mundo, pero por la gracia y misericordia de Dios, el Señor nos buscó, nos encontró, nos dio su palabra, y como ese pastor que encuentra la oveja perdida, nos encontró un día. Cuando dice del mundo me diste, está haciendo énfasis de que el proceso de la salvación, de creer, de buscar a Dios del ser humano, está mediado por la obra de Dios. Dios está de por medio. En la evangelización, Dios está de por medio. Dios no nos ha dejado solos. Dios nos ha estado llamando. Dios nos estuvo guiando. Pero por mucho tiempo estuvimos con un corazón duro. Pero llegó el tiempo en que Dios quebrantó su Espíritu Santo y su palabra nos convencieron de pecado, justicia y juicio. Y hoy día estamos donde estamos. Pero cuando dice, del mundo me diste, quiere decir que Dios está de por medio en toda obra evangelizadora. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces aquí nos habla, tanto la obra aún antes, hermano, que nosotros creamos, entreguemos nuestra vida a Cristo, ya en el pasado Dios estuvo. Antes de la conversión, Dios estuvo trabajando. Durante la conversión, Dios está trabajando. Y durante la perseverancia y hasta el final de nuestros días, Dios sigue trabajando con nosotros. Por eso habla en esos tiempos. Del mundo me diste, tuyos eran pasados. Antes que nos convirtamos, Dios ya estaba ya obrando. Me los diste, la conversión, y han guardado tu palabra, el presente, la perseverancia, el proceso que seguimos. Por eso nosotros damos gracias a Dios de que el Señor en todo tiempo ha estado, está y estará con nosotros. Si en caso tropiezas y le fallas, Dios ha provisto perdón de pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Judas lo dice de otra manera: Él es poderoso para guardarnos sin mancha y sin caída. Tropiezos hay, pero no nos vamos a quedar caídos. Él nos levanta. Entonces Jesús presenta a sus discípulos esa fe que ha habido durante todo este proceso y todo el proceso que van a pasar los discípulos, los creyentes, la iglesia, está en las manos del Señor, hermano. Tenemos esa certeza. Él nos va a ayudar. Cuando alguien quiere convertirse y está dudando, ¿y podré? Sí, porque Dios te va a ayudar, como así me ha ayudado. Nos ha ayudado a todos. Él está en control de todo nuestro proceso, desde antes de convertirnos hasta el final de nuestros días. Luego Jesús presenta la certeza de la unidad divina de los creyentes entre Jesús y el Padre. Cuando uno entrega su vida a Cristo y nace de nuevo, hay una certeza divina de que el Padre y el Hijo son uno. Esa certeza divina, y aquí la menciona en su oración. Dice el versículo 7: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. La convicción, esa convicción de que Jesús es el Cristo, viene del Padre. Esa convicción que tenemos al creer en Jesús, eso es algo que lo da el Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El verdadero discípulo del Señor tiene esas convicciones, que Dios el Padre y Jesús son uno, que la palabra de Jesús, la enseñanza de Jesús es la misma enseñanza del Padre, y que Cristo, Jesús, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Esa convicción es de un verdadero Hijo de Dios. Y eso lo presenta aquí, está presentando a sus discípulos. Han conocido, dice, estos que tú me has dado han conocido que yo procedo de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Ellos las han recibido, han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Un verdadero creyente va a presentar todas esas convicciones en Jesús, en Cristo, en el Señor. Luego el versículo 9
nos habla de una petición exclusiva por la iglesia, exclusiva por los creyentes. Dice así: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. En esta oración por la iglesia, por los discípulos, y no solamente por los discípulos, por nosotros, es la oración de intercesión que hace el Señor aún hoy en día por nosotros. Él sigue orando por nosotros por esta petición, ¿no? Muy bien, por nosotros ora. ¿Por qué? Porque somos del Señor y tenemos esa convicción de la unidad entre Cristo y el Padre. Cuando nosotros creemos, hermano, y nosotros perseveramos, permanecemos en Cristo, permanecemos en las convicciones fundamentales del cristianismo, el permanecer en ellas, eso glorifica al Señor. Mientras usted permanece en Jesús, es una manera, no es la única, no es lo único que Dios exige. Aquí está mencionando esta de glorificar su nombre, pero aquí está hablando de manera general, que la iglesia permanezca, que el creyente permanezca, es una señal de que es un hijo, una hija de Dios. Segundo, no solamente es una señal de que es un hijo, una hija de Dios, sino que eso glorifica al Padre, a Dios. Por eso dice, he sido glorificado en ellos. Permanecer en Cristo glorifica a Dios. Luego el versículo 11 nos va a hablar y va a orar Jesús por la unidad de los discípulos, de los creyentes de la iglesia. Mire el versículo 11 que dice: y ya no estoy en el mundo, dice el versículo 11, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La petición que hace Jesús al Padre es por la unidad de la iglesia. Jesús ya no está en el mundo, ya no va a estar su presencia física, pero sí va a estar su Espíritu Santo en medio de nosotros. Mas estos quedan, nosotros ahora estamos en el mundo, ¿no? Jesús ya no está con nosotros, pero el Espíritu Santo está con nosotros. La petición de Cristo es esta, ¿no? Fue en el tiempo de los discípulos, es actualmente y seguirá hasta que Él venga, que seamos uno, así como la unidad entre el Padre y el Hijo, seamos uno en Cristo, hermano. Y eso es algo que Dios obra en nuestra vida como iglesia. Nos dolemos cuando alguien se duele, nos alegramos cuando alguien se alegra dentro del cuerpo de Cristo. Eso ocurre exclusivamente en el pueblo de Dios. Es algo no que lo programamos, no que es algo que viene de nuestra misma naturaleza como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Entonces, una de las peticiones del Señor que hizo por la iglesia y las hace constantemente es porque seamos uno, hermano. Como hermanos, como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Eso se va a notar en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles que cada miembro de la iglesia pasa. Rápidamente la iglesia estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Luego sigue la palabra de Dios. El versículo 12 hace la oración, una petición al Padre por la perseverancia y permanencia de sus discípulos en la fe. Mire el versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, dice, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esta petición es para que los creyentes permanezcamos, no nos perdamos, no volvamos atrás. Y esa es la petición que sigue presente hasta ahora. Y el Padre provee esa seguridad, esa permanencia para su iglesia, a través de su Espíritu Santo, a través de un nuevo corazón que nos da. Dice, pero algunos se preguntan, pero ¿y si alguien quiere irse? ¿No? ¿Y si alguien quiere dejar a Cristo? Bueno, el verdadero creyente sabemos que va a permanecer, amén. No va a estar en su corazón dejar a Cristo. Por más que vengan pruebas, el verdadero creyente va a permanecer. Por más que pase por tiempo en que se enfríe espiritualmente y por ahí tropieza y aparentemente se aparta del mundo, le viene una disciplina del Señor. ¿Qué hace ese creyente que estaba apartado? Viene corriendo a la iglesia, viene corriendo al camino del Señor. Mientras aquel que no está convertido pero está en una iglesia, mientras va todo bien, permanece. El día que vienen las pruebas, ¿qué pasa? Se aparta. Dice, no me quieren, ahí me trataron mal, ya nunca más, son unos hipócritas. Y así deben ser todas las iglesias, nunca más voy a una iglesia esa. No nació de nuevo, porque no tiene un nuevo corazón, no tiene al Espíritu Santo. Pero el creyente es diferente. Aunque se enfría, aunque tropieza, aunque parece que se aparta, cuando viene el jalón de orejas, ahí viene, regresa rápidamente al camino. Esa es la diferencia. A pesar de la prueba permanece. El mundano dice, pero qué tonto, crees en Dios y te está yendo mal, ¿no? ¿Cómo puedes seguir creyendo en Dios si te va mal?
No, creemos que son pruebas. Las pruebas pasan y permanecemos en Cristo. Y esa petición la hace el Señor, de permanencia y perseverancia. Si bien Él nos estaba cuidando de manera personal, física, pero Él sigue cuidándonos, amén, a través de la presencia de su Espíritu Santo y la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a notar algo, que Jesús pide y hace. Jesús pide por perseverancia, pero Él también ha hecho. ¿Qué ha hecho? Nos ha dado un nuevo corazón, nos ha dado de su Espíritu. Entonces, cuando pedimos a Dios, también hacemos nuestra parte. Pedimos por protección, pero también tenemos que poner de nuestra parte nosotros. Dice, en vano cuida la guardia si Jehová no vela, no cuida, no guarda la ciudad. Entonces, hay que tener guardia si hay guardia, ¿no? Pero va a ser en vano si Dios no está de por medio. Entonces, aquí vemos ese principio. Cristo pide, pero también hace. Versículo 13, habla de la petición por el gozo de Cristo en los discípulos. Ha pedido que el gozo de Cristo esté también en nosotros. Dice el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. El gozo del Señor era hacer la voluntad del Padre. El gozo del Señor era cumplir su labor. Y ese mismo gozo debe haber en la iglesia y hay en la iglesia. El gozo del Señor era ver que el día que Él parta, la iglesia crecería. Los discípulos prosperarían espiritualmente y traerían mucho fruto. Y ese mismo gozo ha de haber en nosotros. ¿Se goza cuando se convierte en un familiar suyo? ¿Se goza cuando ve a alguien que viene a Cristo, tal vez tímido, después de unos meses está ya dando gloria a Dios, está sirviendo al Señor? Nos gozamos al ver a los jóvenes servir, ¿verdad? Nos gozamos, ¿no? Ese es el gozo del Señor, ver que la voluntad del Padre es cumplida. Luego el versículo 14 hace la petición por protección de la mundanalidad, que en la iglesia los creyentes sean librados de la mundanalidad. Habla el versículo 14, dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, Cristo pide algo a su Padre, al Padre, que no los discípulos sean envueltos por el sistema del mundo, por las cosas de este mundo. Y eso sigue presente para nosotros. Las cosas de este mundo rápidamente nos pueden envolver. El sistema de este mundo. El mundo nos aborrece. Y entonces hay las persecuciones y hay la tentación de que el creyente se ponga del lado del mundo por evitar el sufrimiento. Pero el verdadero creyente permanece firme en el Señor. Entonces dice, no ruego que los quites del mundo, vamos a seguir en el mundo, vamos a participar de muchas cosas de este mundo, trabajo, estudio, sociedad, vida política de este mundo, en el sentido que, por ejemplo, tenemos que ir a votar, tenemos que elegir un candidato, un gobernante, son cosas de este mundo que tenemos que participar, pero no somos parte ya de este sistema que es el mundo en mano de Satanás. Y aquí en el versículo 17 luego hace la petición por la santificación de la iglesia de nosotros, ¿no? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la petición por la santificación de la iglesia. ¿Cómo nos vamos a santificar? A través de obedecer la palabra, conocerla y cada día ir moldeando nuestro carácter a la palabra de Dios. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. La palabra, tu palabra es la verdad. Esto lo complementa con el versículo 19, la petición por santificación de la iglesia. Dice versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo es la cabeza, la iglesia somos el cuerpo. Cuando nosotros buscamos la santidad del Señor, nos santificamos como iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, Cristo es santificado y es glorificado también. Cada vez que dejamos, hermano, algo del mundo que está tal vez arraigado en nuestro corazón, cada vez que dejamos alguna actitud pecaminosa, rechazamos una tentación, cada vez que nos santificamos, nos consagramos más al Señor, Cristo es santificado, es glorificado. Esa es la idea para el creyente. Usted se santifica, santifica a Cristo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Si nos ensuciamos en el pecado, ensuciamos el cuerpo de Cristo. Deshonramos a Cristo. Así de simple. Porque Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Y ya el versículo 18, la petición por la gran comisión. Cristo pide por la gran comisión, por la misión evangelizadora. Ya en Mateo, el último capítulo, habla de la gran comisión, ¿verdad? Ir por el mundo y predicar el evangelio. El versículo 18 lo dice así: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tú me enviaste, yo también los envío, ¿no? La última petición es pidiendo por la gran comisión. Que Dios guarde a su iglesia, que Dios nos guarde,
en esta gran comisión. La gran comisión, el evangelismo de la iglesia está vigente, hermano. Tenemos que seguir evangelizando, compartiendo la palabra del Señor, con confianza, porque Cristo oró por nosotros y sigue orando por la gran comisión, porque hemos sido enviados a predicar su mensaje. Bien, esta es la segunda parte ya de la oración de Cristo. Dios mediante, en la próxima semana estaremos con la tercera parte de este capítulo 17, que es la oración del Señor.